Si no lo haces, Raúl, vas a morir y va a haber una biografía tuya sin él paradójicamente. O sea, no va a haber ninguna paradoja en tu vida, no va a haber ninguna paradoja. Morirás sin paradojas. Morirás siendo un asesino consecuente, un criminal sin paradojas. Entonces, pudieras dejar una paradoja y restituir la Constitución. Ya les digo, esta variante de la Constitución restituida desde la posición del poder es la única variante. Hay que restituir la Constitución desde la posición del poder. Y eso fue algo que faltó ayer en las ponencias de Makurani y este otro señor. Faltó esto. ¿Cómo vas a tomar el poder? ¿Cómo vas a tomar el poder? O sea, todo es muy lindo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, me tomo una pastillita y crezco. Y ahí soy grande. Y entonces, no es así. Hay que tomar el poder, hay que tener el poder en la mano para restituir la Constitución. ¿Ya? Y eso es lo que planteamos los constitucionalistas. Entonces, eso estuvo muy ausente ayer. El día de, todo fue después del día, ya, vamos a operar un cambio y tenemos esta propuesta y aquella. Hay un discurso para el poder actual. Hay un discurso para hablar con los que hoy ostentan el poder en Cuba. ¿Ustedes alguna vez siquiera han intentado atacarlos a ellos dentro de su estructura? ¿Han tratado de atacar la cohesión de esa gente? Nunca lo han hecho. Absolutamente, excepto nosotros los constitucionalistas. Nadie ha dedicado 2 palabras para atacar la cohesión del régimen. Nadie ha dedicado 2 palabras para exigirles a ellos que hagan lo que tienen que hacer, excepto los constitucionalistas. Y es contradictorio porque al principio cuando yo comenzaba con estas ideas y la gente me atacaba mucho, ¿no? Porque decía, bueno, ¿por qué hablar? Y porque eso es una locura. Los militares nunca harán nada. Sí harán. Sí harán. La dictadura jamás daría ese paso. Puede darlo. Puede darlo. El socialismo, el comunismo en la Unión Soviética no lo tumbó el pueblo. El comunismo en la Unión Soviética lo tumbó el Partido Comunista. La Constitución de España de hoy la escribió Franco. Y si en el hipotético caso de que Franco hubiese seguido vivo por la eternidad, estaría Franco hoy postrado en una cama mirando cómo España funciona bajo la Constitución que él escribió. La democracia de Chile llegó cuando Pinochet quiso. Y la democracia de Uruguay llegó cuando Stroessner la permitió. Igual en Brasil, en el 74. Y así ha sido siempre. Hasta con el mismo Batista. Ya cuando Batista se va, habían ocurrido unas elecciones decentemente aceptables para la época. Bueno, de hecho, esas elecciones el que las saboteó fue Fidel Castro. Y siempre, siempre viene desde posiciones de poder. Los cambios siempre vienen desde posiciones de poder. Si nosotros no tenemos esas posiciones de poder, no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar absolutamente nada, porque no tenemos las posiciones de poder. Pero hay personas que ignoran esto y comienzan a hacer sus planes, lo que haré así, lo que haré asado, lo que haré el primer día, el tercer día, y todo. Sí, está muy bien. ¿Y qué harás para derrocarlos?
¿qué harás para derrocarlos? Entonces, no entendí. Ah, disculpen, es que el chat va por un lado. Ana, ¿qué está pasando? Ya, bueno, está bien. Ana, no te vayas. Tú sabes que yo hago monólogos, pero yo sé que eso no parece ser conmigo, Ana, esa actitud tuya, pero no importa. Responde, ¿qué pasa? Que no entiendo nada. No, nada, Ana, yo estoy hablando, estoy filosofando un poco. Estoy hablando de la dictadura de las ideas y de la hegemonía de la razón. Es, vuelto a explicar en síntesis, las personas que atacan o que se incomodan porque dicen que uno es un dictador. Yo no puedo ser un dictador, yo no tengo los mecanismos. Si tú te crees siempre con la razón, tú no te puedes creer siempre con la razón, tú tienes que creerte siempre con la razón, porque tú no puedes defender razones en las que no crees. Tú tienes que creerte siempre con la razón. Y un día tienes que chocar con una pared y decir, perdí. Yo me creía que tenía la razón y no la tenía. Así tiene que ser. O sea, uno siempre tiene que creerse con la razón, porque sería hipócrita defender cosas en las que uno no cree. Pero lo que ocurre es que mi razón o tu razón nunca puede imponerse desde el punto de vista de la dictadura, puede imponerse ni la mía la tuya, ni la tuya la mía. Las razones se imponen por lo que se llama sentido común. ¿Me entiendes? O sea, la razón es razón cuando es sentido común. Que esa es la diferencia precisamente entre lo que es política y razón. La política es la discusión cuando no se encuentra todavía un sentido común. Y la razón es cuando esa discusión política llega a un sentido común. Ese sentido común se transforma en razón. Y con suerte esa razón se transforma en ley. Ese es el proceso de la vida humana. Así funciona la sociedad humana. O sea, la razón, eh, la razón se impone por sentido común. De la misma discusión concurren 3 o 4 ideas. Una de esas 3 o 4 ideas triunfa, se convierte en sentido común, a veces ninguna de las 3, a veces una combinación, una suma dialéctica de esas 3 ideas, una especie de híbrido, y ese híbrido es quien emerge como sentido común. Hasta que no sea sentido común, no es razón. ¿Ya? Mientras la idea esté siendo discutida, mientras la idea esté siendo desmenuzada por alguien o por un grupo de personas, no es razón. La razón es lo que deviene de esa discusión como sentido común. Entonces, es lo que estoy tratando de explicar por una serie de pronunciamientos, ¿no? Como usted se cree en esto, usted se cree en aquello. No lo digo en el aspecto de, digamos, mío o de otros, sino veo a veces como personas a unos le dicen a otros en las redes, es que tú te crees que te lo sabes todo, tú te crees. Mire, señor, en el campo de las ideas, en el campo de las ideas se exponen, se cuestionan, chocan unas con las otras, o sea, hacemos estas discusiones. Y al final hay algo que se llama sentido común. Bueno, el sentido común ese es el que tiene la razón. Yo no sé si los Elpidios pudieran explicarlo mejor que yo, pero más o menos esa es la manera que yo entiendo el proceso de evolución del pensamiento, de la política y de la ley. Entonces, por eso es que lo explico de esta manera. Jamás Mondéjar se le podrá imponer a nadie, o Carlos se le puede imponer a nadie. Eso no es posible. Mientras, y hablo de las ideas y de los pensamientos. Bueno, en el campo de las fuerzas físicas, si están ubicados en un mismo lugar, entonces sí, ahí hay otra cuestión, pero no es idea. Pero en el campo de las ideas, el sujeto A no se puede imponer al sujeto B, sino que la idea del sujeto A puede ser o tener más sentido común que la idea del sujeto B,
o viceversa. Entonces, en este caso, es la hegemonía de la razón, la hegemonía del sentido común, ¿ya? Y yo explicaba que los cubanos en Cuba, Ana, por si no vienes del principio, durante toda la vida, hemos sido víctimas de lo que se llama la cultura del poder. Y la cultura del poder es precisamente este intento del poder dictatorial cubano, de invadir el área del pensamiento, de invadir el área de las ideas, ¿ya? Y como que el área de las ideas no es algo ilustrativo, que tú lo puedes, o sea, yo voy por la calle y la gente no sabe lo que estoy pensando, a no ser que yo lo diga o lo escriba. Pues existen estos elementos provocadores que te interpelan y te preguntan y acá y allá, y en base a eso después eres condenado, ¿no? En base a lo que tú expresaste, escribiste, más que en base a tu manera de actuar. Entonces ahí es cuando la dictadura se mete en el área del pensamiento. Hasta que la dictadura no se mete en el área del pensamiento, no es totalitaria. La dictadura es totalitaria cuando invade el área del pensamiento social. ¿Ya? Entonces, crecidos en esta dictadura totalitaria que estuvo todo el tiempo invadiendo nuestro pensamiento social, no de esta manera de detenerte porque dijiste algo, sino que te lo invade también en el sistema, a través del sistema educativo, a través de las organizaciones de masa de la zona donde vives y tal, a través de los carteles en las carreteras, en los postes de luz, pues invade el área del pensamiento y aplica lo que se llama el poder dictatorial sobre el pensamiento. Entonces muchos cubanos que se liberan de esa Cuba, donde se aplica el poder dictatorial sobre el pensamiento, razonan de que debe existir democracia del pensamiento. No existe democracia del pensamiento. No se puede ser democrático en esa área, en el área del pensamiento humano, porque es precisamente la única área que jamás podrá ser sacada de su estado libertario o de su estado anárquico. O sea, el pensamiento es totalmente libre. Y usted, cuando decide formar una sociedad y renuncia a ciertas porciones de sus libertades individuales, usted jamás renuncia a porción alguna de su pensamiento individual. ¿Entiende? Entonces, no renunciamos a fracciones o porciones de nuestro pensamiento individual. Renunciamos a ciertas porciones de nuestros derechos cívicos, de nuestros derechos individuales, para conformar una sociedad, porque eso es la sociedad. La sociedad es un amasijo de acuerdos, es un amasijo de consensos sociales, donde los individuos que son fuente de derecho renuncian a un poquito a cada derecho, un poco, para poder conformar lo que es la sociedad, que es puro interés social. La sociedad es un amasijo vivo de intereses sociales, no de derechos sociales, sino de intereses sociales. Y es un poco complicado, pero es así. Venimos de Cuba a vivir en una sociedad como esta. Y cuando hay personas que nos enfrentamos en discusiones y confrontamos nuestras ideas, resulta que los que salen perdiendo dicen que los ganadores son dictadores. No, dictadores eran allá. Dictadores eran allá, que podían meterte preso por lo que habías dicho o por lo que habías escrito, y todavía lo hacen. Aquí no. Aquí hay una exposición libre, libre de toda censura, y hay la libertad total de discutir las cosas. Y como que se hace en un ambiente público, se crea lo que se llama un sentido común, una opinión pública con sentido común, y necesariamente sale un pensamiento hegemónico. Pero es la hegemonía a base del sentido común, la hegemonía a base del consenso de la discusión política, a través de la discusión política. Entonces es totalmente estúpido estar diciendo de que hay personas que son dictadores, que se imponen y tal, cuando lo hacen sentado en una silla, no conocen ni siquiera a sus aliados en persona. Muchos son personas que nos conocemos en las redes. Entonces, en esta situación, estar hablando de que hay personas que son dictadores es realmente ridículo, es patético, ya es pueril, es
no sé cuántos adjetivos usar, si su pensamiento es valedero, si su pensamiento es mejor que el mío, o el de Carlos Ávila es mejor que el de Gabriel, lo único que tienen que hacer es exponerlos de forma pública, confrontarlos, y va a haber un consenso, va a haber una especie de sentido común, o sea, lo que todos van a aceptar como correcto, y de ahí deviene lo que se llama la razón, que sale del sentido común. Y no significa que si Carlos salió, entre comillas, ganador, quiere decir, el pensamiento de Carlos quedó más como sentido común que el de Gabriel, eso no significa que Carlos es un dictador, significa que Carlos tenía la razón, ¿entiendes? Simplemente que Carlos tenía la razón. Ah, que la tiene 2 veces, o que la tiene 15 veces, o que la tiene 80 veces. Pues no pasa nada con eso. Cada vez que la exponga, la primera vez la expuso y la expuso públicamente y estuvo ahí para que la abrieran, para que la despedazaran la primera vez, la segunda, la 15, la 25, la 35. Cada vez que Carlos expone algo, lo hace públicamente y nosotros podemos hacer una cirugía, una autopsia, si le quieren llamar de esa idea, ¿no? Si es que va a perder, le hicimos una autopsia. Pero cada vez que Carlos impone la razón, lo hace a través del escrutinio público. Y si lo expuso 150 veces, se expuso 150 veces y ganó 150 veces, pues está bien. No me dieron... Sí, Olga, puedes hacerlo, disculpa. Ah, sorry. Olga, caballero, para dejarlo sentado en esta directa, lo que yo esté transmitiendo en vivo puede ser usado y retransmitido por quien quiera hacerlo, ¿ok? Disculpa, Olga. Exacto, no hay, Carlos, no puede haber imposición, porque, bueno, tú trabajaste en los órganos del orden público. La imposición, desde el punto de vista mecánico, necesita 3 instituciones. Bueno, mínimo. Ya, la jurídica, la carcelaria y la policial. Usted, sin estas 3 cosas usted no puede imponer absolutamente nada. Bueno, hay otros métodos de imposición que son los mafiosos, los ilegales, hay otros métodos de imposición a través del chantaje y tal, pero esos no cuentan, ¿no? Esos son realmente en las políticas de un país son despreciables en cuanto a su influencia y tal, a no ser que el país sea un desastre. Pero, o a no ser que la mafia quede en el poder, ¿no? Como en el caso de Cuba. Yo pienso, fíjense, yo a veces me río y digo, caballero, en Cuba por los años 50, ya después de Prío, y antes de Prío, pero bueno, ya después de Prío, lo que hereda Batista, por su entusiasta golpe de Estado, heredó un país donde ya venían cayendo un poco las mafias universitarias, las mafias en general, pero había muchas mafias. Y la tendencia de la mafia cuando es enorme es a meterse en la política, a participar en la política como ente político, como lo quiso hacer Escobar. Entonces yo pienso que realmente lo que ocurre en Cuba a finales del 59, que de todos los grupos políticos que habían, se quedó en el poder el grupo de las mafias universitarias. Pero bueno, eso es hasta ahí. Entonces, miren, volviendo al asunto de la democracia, el pensamiento. No hay democracia en el pensamiento. Dejen esta secuela castrista, ¿no? La forma de responderle al castrismo no es siendo democráticos en la manera de pensar. No se piensa democráticamente. No se piensa democráticamente. Se piensa, digamos, que para entrar en los cánones legales y tal, pues uno piensa cívicamente, uno acepta la ley y uno cumple la ley y todo eso. Pero independientemente de que usted anda por los cánones legales, usted tiene pensamientos que van más allá de lo que es la ley. Usted tiene siempre estos pensamientos que transgreden la ley y van más allá, porque usted, ya sea porque usted es un delincuente, ya sea porque usted es un libertario o es un comunista o lo que sea. Usted es algo
que tiene pensamientos que rompen los cánones legales a nivel del pensamiento. Y lo hace porque a nivel del pensamiento somos totalmente libres. Porque una sociedad, para formarse, necesita que los individuos renuncien a cierta porción de sus derechos individuales. Pero en lo absoluto le exige a nadie que renuncie a... Olga, lo acabé de hacer, disculpa. Que estoy metido de ninguna manera el pensamiento, la sociedad para conformarse le exige a las personas que renuncien a porción ninguna de su pensamiento. Usted es libre de pensamiento. Usted es totalmente libre de pensamiento. En el ámbito de del pensamiento social existe la anarquía. Usted puede ser todo lo que usted quiera. Y usted puede ir tan lejos con su pensamiento como a usted le dé la gana. Nadie se lo puede impedir. Otra cosa es que su pensamiento, una vez que usted lo manifieste, se transforme en sentido común. Ya ahí, ya usted entra en la lucha política. Cuando usted manifiesta sus pensamientos, usted entra en la lucha política. Y usted se expone a que otra persona exponga un pensamiento contrario al suyo respecto a un tema determinado y entonces su idea fracase. Digamos que usted la expone el lunes y todo el mundo se enamora de su idea. Todo el mundo se enamora de su idea el lunes. El miércoles viene alguien sin mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Sin mucha ceremonia. Y expone una idea que es mejor que la suya. Y sus 3 días de gloria se acabaron. Se acabaron. Y no se queje. En este punto, yo digo como Taola, hay que joderse. Hay que joderse. Y lo positivo, lo mejor que usted puede hacer, terminados sus 3 días de gloria, es acogerse a esta nueva forma de la razón. Que tal vez tenga 10 días de gloria o tal vez tenga 10 años de gloria. No sé. Y no se sabe. Porque el mundo de las ideas es totalmente anárquico. Y ahí no se puede exigir a nadie respeto. Usted puede enamorarse de una idea, pero usted no puede exigirle a nadie, después que usted está enamorado de su idea, de que se la respete. No, no se la respeto. No respeto su idea ni respeto la idea de nadie. Yo las escucho, las razono. Si me gustan, las agarro. Si me gustan, las incorporo. Si me gustan, me incorporo yo a la idea. Pero no tengo por qué respetarla. Se respeta a las personas. A las ideas no. Dejen ya la bobería de que yo respeto tu manera de pensar. No, yo no respeto tu manera de pensar. Yo no la respeto, yo la acepto. Yo acepto tu manera de pensar. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que tú dices, en otras cosas no estoy de acuerdo. Pero yo en lo absoluto, no voy a respetar. O sea, en lo absoluto voy a respetar ninguna idea. Las ideas no se respetan. Cuando usted dice yo respeto su idea, usted está hablando, usted está manifestando de forma muy clara el producto fidelista que usted es. Porque en Cuba se exige el respeto a las ideas. Y todo el que no respete ciertas ideas es procesado jurídicamente. Pero si usted no se sabe si usted la respeta o no la respeta, lo que hacen es mandarle un chivato que le meta el dedo, que lo sonsaque. Porque ellos quieren determinar su idea. Y quieren hacerlo porque usted dirige una cafetería o porque a usted lo están proponiendo para delegado del Poder Popular.